Que son modelos pedagógicos presentados por María Fernanda Pachón y Ana María Sánchez. Para empezar, vamos a dar una primera mirada, es decir, a los antecedentes que nos han dejado los modelos pedagógicos, en donde se notaba que en eras pasadas los animales eran guiados por la especie mayor debido a su experiencia. Irving de Boer en 1994 descubrió tres grandes grupos de rasgos, es decir, de antecedentes que han dejado para los modelos. El primero son las ruinas encontradas que tienen una base de reflexión y reconstrucción de la antropología. El segundo es la permanencia de cazadores-recolectadores que facilita el estudio de culturas primitivas. Y el tercero es el estudio de chimpancés y monos antropoides que facilitan la reconstrucción de las etapas evolutivas, ya que tienen el 98% de genes compartidos con los humanos. Luego nos muestra un cuestionario para maestra donde se establecen diferentes preguntas de su quehacer y nos da planteamientos deducibles donde se muestra que los problemas no se resuelven fácilmente debido al tipo de estudiante, el tipo de maestro, el tipo de metodología que se está implementando y demás. Y las apariencias engañan, no siempre conducen a la esencia, es decir, que no siempre nos debemos llevar por la primera impresión en tanto estudiantes, metodologías y maestros. Nos da 4 observaciones. La primera es que muestra nuestra concepción pedagógica como maestros e indicios de su práctica educativa. La segunda es que muestra la importancia y el interés que se le da al estudiante. La tercera muestra si se busca un aprendizaje particular y específico. Y la última es que si se observan características, opiniones y actividades del estudiante. Luego nos da 3 preguntas bases para una clase. ¿A quién voy a enseñar? ¿Cómo y con qué lo voy a hacer? ¿Y qué voy a enseñar? En la primera es el tipo de estudiante, la edad, su conocimiento previo, su entorno, su contexto y demás. En la segunda, pues es la metodología, el material disponible y el material a usar. Y en la tercera son conceptos a trabajar, tenerlos claros, el tiempo establecido y demás. Luego nos muestra la evaluación donde se ven 3 parámetros importantes, ya que nos dice que la evaluación es el concepto más olvidado por los maestros. El primero es donde nos damos de cuenta si se está analizando y si se está explicando de la manera correcta y si el estudiante lo está tomando igual. El tiempo, es decir, que no se le está dando el tiempo tanto para crear la evaluación como para su aplicación. Pues no todos los estudiantes son iguales, sino todos resuelven con la misma agilidad y demás. Y por último está la metodología, donde se muestra que siempre es la misma metodología, siempre se queda en lo básico, que es una hoja con preguntas y respuestas, y no se le está dando el diseño adecuado, donde se puede fomentar otro tipo de evaluación. Luego nos muestra un cuestionario específico a un maestro de quinto grado donde se le hace un cuestionamiento sobre su área, que es la matemáticas, y su respuesta fue que no correspondía a su grado, entonces simplemente no sabía. La reflexión que hace Subiría es que este pensamiento pues lleva a la mediocridad y a lo básico de la clase. En conclusión, pareciera que se estudia y se enseña porque hay que hacerlo. Luego nos habla del currículo educativo. Primeramente nos muestra a César Kuhl en 1994 en Europa, donde establece 4 cuestionamientos esenciales: qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué y cómo y cuándo evaluar. Y por último nos muestra a Miguel de Subiría en 1986 en Colombia, donde desarrolla la hipótesis con las mismas preguntas y estos podrían delimitar un modelo pedagógico. Estas preguntas se han respondido de infinidad de maneras y han generalizado en diferentes aspectos y estas preguntas han dado la base a modelos pedagógicos más generalizados del mundo, como lo son la escuela tradicional, la escuela activa y las corrientes constructivistas. Estas corrientes y escuelas han llevado a la necesidad de un modelo dialogante e interestructurante, que es el que propone Subiría, donde todas las preguntas se interrelacionen, donde lo más importante sea la concepción del individuo y la sociedad,
y los cambios que puede llevar este modelo pueden impulsar a una revolución educativa, aunque desde los años 2000 se ha mostrado que los cambios son más lentos de lo previsto. Las prácticas educativas. La práctica educativa, la programación de un curso, la preparación de una evaluación, permite visualizar el sentido, el diseño y la finalidad que el maestro le está dando a la enseñanza. La práctica educativa siempre debe dejar una huella en la concepción pedagógica. Se debe hacer una práctica más consciente, pues que lleve al aprendizaje. Pues ya nos muestra las 4 preguntas base, que son para qué enseñar, cómo y cuándo evaluamos. Nos habla del currículo. El currículo son propósitos, contenidos, secuenciación, método y evaluación que se va a ejecutar en el aula, y a través de las prácticas se observan pues estos elementos constituidos. La pregunta por fines e intenciones educativas. El problema esencial de la educación es resolver el interrogante: ¿ante qué tipo de hombre y sociedad se quiere formar? Es decir, que esta teoría pedagógica cambiaría a una teoría política, ya que se estaría delimitando al hombre ante lo que la sociedad quiere. El maestro participa en su formación como docente, como pedagogo y como Estado, y determina la concepción del hombre y sociedad. Las escuelas, la tradicional, está creada para generar empleados, cumplidores, obedientes y rutinarios, trabajadores del Estado básicamente. Y la escuela activa es más humanizada, se encarga de socializar, desarrollarse como persona, prepararse para la vida, y su finalidad es la felicidad. Los modelos pedagógicos son todos aquellos que guardan un cambio con finalidad a la educación. Un claro ejemplo es la escuela tradicional. En este caso, el estudiante siempre va a ser el centro de atención en una escuela tradicional. Muestra los modelos pedagógicos, que son estos que ven acá, son 8 más o menos. Estos modelos siempre tienen como un cambio o marcaron siempre la historia. La escuela siempre va a generar un cambio, pero siempre y cuando el cambio sea de los currículos. El otro, que es repetir y hacer repetir. En este caso es cuando la maestra le repite al niño y lo que surge es que el niño repita. En este caso ellos creen que así aprende. Puede que aprende, pero no le va a quedar el mismo rigor de hacerlo de una manera creativa. El corregir y hacer corregir es lo que estábamos hablando sobre los currículos. Más adelante lo veremos. Y el estilo constructivismo, el cual trata de hacer como un reinicio de cosas usando cambios conceptuales, ayudando siempre y cuando a la educación. En este caso, lo que quieren hacer es como formar un modelo que tiene como el fin el desarrollo de pensar, convivir y actuar. En este caso, hablaremos sobre el currículo. Entonces, el currículo tiene como caso, entonces, el primer elemento de él es tener una evaluación. La evaluación la pueden ver acá, más o menos esta fue la imagen que saqué para poder explicarles que la evaluación siempre va a ser, bueno, se la entregan al estudiante, luego de esto tiene que ser evaluada por el docente, luego de esto tiene que ser valorada y por último, ellos tienen que explicar y hacer que el estudiante mejore esa evaluación. En este caso, les enseñan, digamos, los temas. Después de enseñarle los temas, él tiene que dar una evaluación o bueno, tiene que ser diagnosticado y así por fin poder tomar una decisión. Esta decisión se toma siempre y cuando el docente ya evalúe, digamos, como tal esta evaluación o cualquier nota en este caso, y ya después de ser evaluado toma su decisión y mira en qué porcentaje está el niño para tener un conocimiento adquirido o no adquirido. Hablamos de 3 dimensiones, entonces, las cuales, la primera será los conceptos o las competencias. La segunda tendrá que ver en la praxis o en la acción. Y la última tiene que ver con afecto o sociabilidad. Entonces, cuando hablamos de estas 3 dimensiones, quiere decir
que el ser humano piensa, ama y actúa. En este caso sería piensa, actúa y ama. Son 3 dimensiones que tienen una propuesta o un propósito, que son las competencias. Las competencias, como lo pueden ver, la primera tiene que ver con cognitiva, que es cuando tienen conceptos o competencias. La segunda, que tiene que ser con la praxis y tiene que ver con la acción, con lo que va a hacer el individuo. Y la tercera, que tiene que ser socioafectivo, que tiene que ver con todo lo que él sienta como afecto. Todo esto tiene que estar el estudiante centrado para tener una buena interpretación de análisis. En este caso, se puede decir que las intenciones educativas se plasman, ya que siempre tiene un propósito para hacer algo. Si no manejamos estas competencias, puede ser que, digamos, el estudiante no esté centrado en el conocimiento y en el aprendizaje. Entonces, se forman 2 teorías: formar individuos más inteligentes o no transmitir conocimientos. Erich Fromm fue psicoanalista y filósofo humanista, lo cual decía que, digamos, en el caso de la escuela tradicional, siempre le temían a la libertad, a pensar, a actuar distinto, o preferían copiarse, como les había hablado antes, el copiarse y volver a copiarse o repetir algo como esto. Y al trabajarse las dimensiones, digamos, en una escuela que sea así, digamos, sin conocimiento o aprendizaje, el problema central es que, digamos, los docentes aún no están formados para afrontar las dimensiones o enseñarlas y que sus estudiantes las apliquen. Entonces, si no está preparado para trabajarlas, lo mínimo que debe hacer el docente es crear diferentes estrategias para poder ser autoritario y fomente la facilidad de enseñar o de adquirir el aprendizaje hacia un estudiante y del estudiante hacia el maestro.